Hola, somos el grupo 5. Vamos a presentarle el juego de tres en rayas, más conocido también como Tic-Tac-Toe. El objetivo, el objetivo del programa es desarrollar un juego interactivo en tres rayas que permita a los usuarios jugar en pareja o contra la computadora. El programa valida los movimientos de los jugadores, verifica si hay un ganador o un empate y maneja los turnos de manera ordenada. El código de programa incluiremos las librerías Studio, que son el estándar de entrada y salida en el lenguaje C. También incluye la biblioteca tipo booleano y la biblioteca estándar stdio.lib. Definiremos un tablero de 9. También definiremos el jugador 1, definiremos jugador 2, definiremos un vacío. También declara una función de tablero declarando un arreglo de enteros para representar el tablero del juego. También tenemos la función de limpiar pantalla de la consola usando el comando cls. Tenemos una función para el tablero, para inicializar el tablero en todas las casillas del tablero como vacías. También tenemos la función validar casilla. Verifica si una casilla está dentro del rango permitido, que sería dentro del 1 al 9. También tendremos una función para verificar si una casilla está ocupada. Aquí se verificará si la casilla está ocupada o mostrará un mensaje diciendo que vuelve a intentarlo. También otra función más, realizar un movimiento. Realiza un movimiento el jugador de una casilla si es válido y no está ocupada. Continuación el compañero. Bueno, en la función de verificar si hay un ganador, tenemos que este bloque de código revisa todas las posibles combinaciones ganadoras, ya sea filas, columnas y diagonales. Si una combinación tiene las tres casillas iguales y pertenece al jugador actual, retorna true, indicando que el jugador ha ganado. Y si no encuentra una combinación ganadora, retorna false. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en verificar si hay un empate, en este bloque de código revisa todas las casillas del tablero. Si se encuentra alguna casilla vacía, retorna false, indicando que hay movimientos posibles y no es empate. Si todas las casillas están llenas y no hay un ganador, retorna true, indicando que hay un empate. Ya, en encontrar el movimiento ganador, tenemos que este bloque de código busca un movimiento que haga ganar al jugador. Prueba todas las casillas vacías, coloca temporalmente el símbolo del jugador y verifica si eso le da la victoria. Si encuentra un movimiento ganador, devuelve el número de la casilla. Y si no encuentra un movimiento ganador, devuelve -1. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En jugar contra la computadora tenemos que primero busca un movimiento ganador para sí mismo. Si no hay un movimiento ganador, trata de bloquear al jugador contrario. Si no se necesita bloquear, selecciona primero la casilla vacía disponible. Y finalmente realiza el movimiento para el tablero. Siguiente diapositiva. No, es lo mismo, es lo mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En mostrar el tablero tenemos que este bloque de código muestra el estado actual del tablero. Usa números para casillas vacías X para jugador 1 o para jugador 2 y formatea el tablero para una cuadrícula de 3 por 3 con líneas divisorias entre las casillas. Gracias. A continuación, mi compañero. Bien, desde aquí, desde la línea 117, vamos a analizar sobre la función obtener opción. El objetivo que tendremos aquí es hacer que esta función pida al usuario que seleccione una opción dentro de un rango válido y aparte va a manejar las entradas incorrectas. Entonces, primero vamos a definir esta función tomando un parámetro entero que está en opciones, que indica el número máximo de opciones válidas. Luego vamos a declarar una variable local llamada opción para almacenar la opción que ingresa el usuario. Ahora haremos uso de un bucle infinito, while, para seguir pidiendo la opción hasta que el usuario ingrese una válida.
Haciendo uso del printf, mostraremos un mensaje al usuario para que seleccione una opción que esté dentro del rango num opciones. Ahora, se intenta leer un entero con scanf. No, no cambies, por favor. Em, Bien, ahora vamos a utilizar scanf. Si no sale un entero válido o el valor está fuera del rango permitido, entra en el bloque if, por lo que se usará otro printf mostrando al usuario la respuesta que la opción ingresada es inválida. Después vamos a limpiar el buffer para descartar caracteres no deseados que quedan en la entrada, acompañados con un else para indicar que si la opción es válida se debe salir del bloque if. Y por último retornamos la opción válida ingresada por el usuario dejando finalizado el bucle while. Ahora sí veremos la función mostrar menú principal, siguiente diapositiva, la cual definimos la función mostrar menú principal sin parámetros y sin valor de retorno, haciendo el uso de void. Y mostraremos una serie de mensajes que estarán en el menú principal para el usuario haciendo uso del printf y así vamos a concluir esta sección. Después tenemos la función mostrar primer movimiento, el cual vamos a definir la función mostrar primer movimiento que toma un parámetro booleano llamado contra computador. Luego vamos a mostrarle mensajes al usuario usando printf. Y usaremos un printf con un operador ternario al final para decidir qué mensaje mostrar, el cual va a imprimir computador si contra computador es verdadero o jugador 2 si es falso. Siguiente diapositiva. Em, Empezando con la línea 143, vamos a definir la función jugar partida que toma dos parámetros. Contra computador, que es un booleano, y primer movimiento, que es un entero. Para la inicialización del jugador, establecemos la variable jugador con el valor de primer movimiento, indicando quién comienza el juego. Luego se inicializa juego activo, como verdadero para indicar que el juego está en curso. Después declaramos la variable movimiento para almacenar la entrada del jugador y usaremos el bucle while que continuará mientras juego activo sea verdadero. Aquí llamaremos a limpiar pantalla, para limpiar la pantalla obviamente, antes de mostrar el estado actualizado del juego. Y después llamaremos a mostrar tablero para imprimir el estado actual del tablero mismo. Ahora haremos un chequeo de turno para saber si el turno del jugador 1 está haciendo uso de un if y después va a comenzar un while que continuará hasta que el jugador 1 haga un movimiento válido. Así que vamos a imprimir un mensaje pidiendo al jugador 1 que ingrese su movimiento. Y después llamaremos a obtener opción para leer la entrada del jugador 1 con un rango del 1 al 9. Luego haremos un uso de un if para validar si el movimiento es válido y si la casilla está ocupada. Después llamaremos a realizar movimiento para actualizar el tablero con el movimiento del jugador 1. Y usaremos un break para salir del bucle de la entrada del jugador 1 una vez que el movimiento es válido, terminando así el bucle que solicita el movimiento válido. Ahora, en la línea 162, siguiente diapositiva. Ahora, en la línea 162 usaremos un if para verificar la victoria del jugador 1, es decir, se comprueba si el jugador 1 ha ganado después de su movimiento. Así que, primero vamos a limpiar la pantalla y mostrar el estado final del tablero y anunciamos que el jugador 1 es el ganador. Y por último, estableceremos juego activo como falso para finalizar el juego. Ahora, usaremos un else if para verificar un empate. Si no hay ganador, verifica si el juego ha terminado en empate. Así que volveremos a limpiar la pantalla y a mostrar el estado final del tablero y mostraremos con un printf un mensaje indicando que el juego ha terminado en empate. Y terminaremos el juego estableciendo juego activo como falso para finalizarlo. Ahora a partir de la línea 173 analizaremos el cambio de turno del siguiente jugador. Dado que jugador 2 es la única opción, esta línea parece un poco redundante, pero establece el siguiente turno. Así que haremos uso de else para el turno del jugador 2 o computador, el cual inicia el bloque para el turno del jugador 2 o del computador. Como el uso del if, eh, haremos un chequeo si es contra computador, es decir, se verifica si el juego es contra el computador. Luego, con el printf, imprimiremos que es el turno del computador
y luego llamaremos a jugar contra el computador para realizar el movimiento de este mismo. Y con el if vamos a comprobar si el computador ha ganado después de su movimiento. Así que repetimos el ciclo. Vamos a limpiar la pantalla, mostrar el tablero y se mostrará el mensaje de que el computador gana. Y después estableceremos que el juego activo es falso para finalizarlo. Y bueno, en la línea 183 haremos el mismo proceso que habíamos hecho hace unas líneas de codificación atrás para verificar si hay un empate haciendo uso del else if. Y terminaremos estableciendo el juego activo como falso para terminarlo. Ahora en la línea 189 estableceremos el turno del jugador 1 para el próximo siglo del bucle. Y después veremos el fin del bucle else para computador versus jugador 2, es decir, donde termina el bloque de código que maneja el turno del computador o del jugador 2. Terminando así el bucle while que ejecuta el juego mientras el jugador activo sea verdadero. Y así es como finaliza la función jugar partida, que es la que controla el flujo de una partida. Eso es todo por mi parte. A continuación, mi compañero. Ok, muy buenas tardes. Me toca hablar de la línea 217, el cual comenzamos con el inMain, con inducción, declarando el entero de primer movimiento. Pasando con el do, siendo diapositiva. Ya. Aquí podemos mostrar el menú principal con la opción de obtener opción de 3, limpiar pantalla, con el IC de sí, opción igual 3, con el print saliendo del programa. Voy a nombrar de salida. Y comenzamos a mostrar mostrar el menú principal del movimiento opción igual 2. Primer movimiento, obtener opción 2. Y también comenzamos con la inicializar el tablero, también con en la línea de jugar partida, opción 2 del primer movimiento. Y se imprime lo que desea jugar otra partida. Se le pregunta al jugador si desea jugar otra partida. El jugador tendrá la opción, ya sea de la opción 1, 2 o 3, de continuar o salir del programa. Ahí viene el char de respuestas, viene un while de una declaración del true. Si ahí viene como un scan de respuesta. Y ahí viene el if de respuesta, S de respuesta igual S. Digamos que si el jugador decidió continuar el juego, continúa el programa. Y si el jugador decidió salir del juego, entonces ya automáticamente sale del programa. Ahí viene un else respuesta igual, entre comillas, n, con la variable de respuesta igual n, con opción igual 3 de break, else. Print, ahí imprimimos viene la opción de imprimir, opción inválida, inglés S o N, de sí o no. De ahí vamos con el white de opción igual 3, con un return de 0. Bueno, y finalmente lo que el return indica es que el programa ha terminado correctamente y retorna al sistema operativo con un código de salida 0. En resumen, todo lo que se ha explicado hasta ahora con los 4 compañeros es que es un código que permite jugar de manera interactiva, ya sea con uno o dos usuarios o con la computadora mismo, el juego de 3 en raya y probar las probabilidades de quién puede ganar, quién puede salir perdiendo o quién puede empatar. De aquí pasamos a hacer una demostración en el código en Visual Studio Code. Ya, estamos en Visual Studio Code y hacemos la ejecución correspondiente. Está un poco lento.
Como podrán ver, aquí comenzamos con el jueguito. Vamos a jugar contra la computadora eligiendo la opción 2. Ya, dice quién hará el primer movimiento, jugador uno, jugador 2. Damos la opción de elegir si queremos ser nosotros el primero en dar el movimiento o si viene la computadora a hacer el primer movimiento. En este caso vamos a intentar siendo nosotros el primer movimiento. De ahí, de que cargue un poco. Ya, elegimos el número 2. Me retorna el juego. Es- Ya, habiendo superado algunas dificultades técnicas, pasamos a hacer la demostración del código junto con la explicación de la mano de nuestro compañero Anthony. Bien. Si ejecutamos el código, ¡cha su madre! Ahora sale error. Corta, 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 corta. Ya, continuando con la explicación del código de la mano de nuestro compañero Anthony. Bien, vamos a ejecutar el código y vamos a probarlo. Vamos a probar jugar contra el computador, usando la opción 2. Nosotros vamos a ser los primeros en hacer el movimiento. Vamos a elegir la casilla 5, por ejemplo. El computador eligió la casilla 1. Si yo elijo la 3, el computador me bloquea. Eh, si yo lo bloqueo a él, esto va a resultar en un empate. Vamos a elegir la casilla 8 y el programa detecta que es un empate. Si deseamos volver a probar otra nueva partida, por ejemplo, contra el computador mismo, dejándolo que él empiece, él ya seleccionó la casilla 1, yo voy a elegir la 5. Si yo quiero perder a propósito, el programa lo va a detectar. Por ejemplo, si yo voy a elegir la casilla 6, él lo detecta que puede ganar y lo gana y muestra el mensaje. Si deseo cerrar el programa, pongo que la N, que es de no quiero volver a probarlo, y se acabó. Ahora, para detectar si hay errores, por ejemplo, si estoy en el menú principal y pongo un número que no está dentro del rango de 1 a 3, que son las opciones, por ejemplo el 4, el programa lo detecta y me muestra el mensaje de opción inválida y que vuelvo a digitar una opción que sí lo sea. Asimismo, si entro a un modo de juego, me muestra el tablero y si elijo una opción que está fuera del rango del tablero, por ejemplo un 10, me va a detectar que la opción es inválida, asimismo, hasta que yo ingrese una casilla que sea válida para el programa. Y así se detecta que el programa funciona con el manejo de errores y también muestra los resultados. Por ejemplo, declarando ahora que esto es un empate, ¿no? Que el jugador uno gana. Y esa sería la demostración del código. A continuación, mi compañero.
Bueno, como dificultades encontradas y soluciones, tenemos que, como primer punto, errores de validación de casillas. Nosotros tuvimos inicialmente un problema que en la validación de casillas que estaban fuera de rango y casillas ocupadas. La solución, sí, la solución, disculpen, la solución fue mejorar las casillas, la casilla válida y la casilla que estaba ocupada. En el punto 2 tenemos que la detección del ganador, que el problema fue la función de verificar ganador. A veces fallaba en detectar una combinación ganadora. Nuestra solución fue revisar y corregir las combinaciones posibles de victoria para asegurar una detección precisa del ganador. Como punto 3 tuvimos problemas con los turnos y movimientos de la computadora. La computadora no siempre realizaba movimientos óptimos y a veces causaba fallas. La solución fue implementar el encontrar un movimiento ganador para que la computadora pudiera identificar y realizar movimientos ganadores o bloqueadores. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En el punto 4 tuvimos problemas también con la interfaz del usuario y limpieza de pantalla. El problema fue que la pantalla no se actualizaba en algunos sistemas operativos y la solución fue utilizar comandos específicos para limpiar la pantalla en diferentes sistemas operativos. En el punto 5, el control del flujo del juego, tuvimos problemas que hubo situaciones en las que el juego no finalizaba el programa después de una victoria o un empate. Y la solución fue revisar condiciones de finalización del juego en jugar partida para asegurar que el juego se detenga adecuadamente. Y como último punto del 6, tuvimos errores de entrada del usuario. El problema fue que encontraron errores al manejar la entrada del usuario para opciones del menú y movimientos. La solución fue que se implementó el obtener opción para validar y gestionar adecuadamente la entrada del usuario. Siguiente diapositiva. Listo. Como conclusión, tenemos que el programa de Target de Raya que desarrollamos ofrece una experiencia de juego interactiva y entretenida, ya sea que juegues con un amigo o contra la computadora, mediante pruebas y mejoras constantes. Mediante pruebas y mejoras constantes logramos resolver varios desafíos técnicos, garantizando un juego fluido y sin errores graves. El resultado final es que un juego que presenta una